Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Lix, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Pues agradezco a cada uno de ustedes por darse el tiempo en estar en este tema muy importante que es negligencia médica. Me presento, mi nombre es Blanca Esmeralda Dimas González, nutrióloga del Hospital de la Comunidad de Zumpango. Hoy hablaremos de un tema muy fundamental, como lo es la negligencia médica. Abordaremos tres puntos relevantes como un marco jurídico que nos va a englobar todo lo que es nuestra negligencia, como cuál el fundamento constitucional que prevé la protección a las personas ante un acto de negligencia médica, la intervención de la CONAMED y la CNDH ante la comisión de un acto de negligencia médica y las leyes federales aplicables y normas oficiales mexicanas ante la comisión de este ilícito. ¿Cuál es nuestro marco principal y fundamental? El fundamento constitucional que prevé la protección a las personas ante una No, médica, hablamos sobre el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿qué nos dice el artículo cuarto? Nos habla de que toda mujer y hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Pero ¿cuál es el tema principal? Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Cuando también nos engloba a la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta corresponde al Congreso de la Unión, que en donde nos dice que es la que dicta las leyes de salubridad general de la República en los términos que establece la fracción 16 del artículo cuarto de la Constitución. Esta también comprende, además de la medicina preventiva y curativa, la legislación sobre la materia farmacéutica. También nos engloba al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos humanos. Esta que nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación y el vestido. También nos lleva al artículo 271 de la Ley General de Salud. Esta que nos dice que cuando la prestación de servicios en atención al médica se cause daño al paciente, el responsable deberá repararlo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tenga acceso a la reparación del daño causado por errores médicos durante la prestación de servicios de salud, asegurando así la protección de derechos y su bienestar. ¿Qué nos quiere decir? El artículo cuarto es el que nos engloba, nos enmarca todo lo que es el marco jurídico sobre la negligencia médica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que no puedo ver mensajitos. Ok. Nos dicen que si yo menciono el artículo cuarto, pero ¿a qué se refiere la protección de la salud? Claro, con mucho gusto. Cuando nosotros hablamos sobre el artículo cuarto, hablamos sobre la protección de la salud. Pero primero quiero comentarles qué es salud. Pues es el estado de bienestar físico, mental y social, y no solo en la ausencia de afecciones o enfermedades. Cuando nosotros nos referimos a la protección de la salud, pues nos referimos a que tenemos derecho a las vacunas, a ser prevenidos en esta situación para evitar que tengamos, pues obviamente, una protección segura, ¿no? A una vida digna. O sea, si una persona sufre de negligencia médica en que resulte daños de la salud, puede invocar el artículo 4. A eso nos referimos cuando hablamos
de que todos tenemos derecho a la protección, porque no es lo mismo derecho a la salud que protección a la salud. ¿Por qué razón? Porque hablamos de prevenir, hablamos de prevención y todos tenemos derecho. Seguimos. Eh, la intervención de la CONAMED y la CNDH ante la comisión de un acto de negligencia médica nos habla y que ante la comisión de un acto de negligencia médica es fundamental para garantizar la protección de los derechos de los pacientes y para promover la mejora de la calidad de la atención médica en el país, como la investigación, las recomendaciones de acciones correctivas, atención a las víctimas y sanciones. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la investigación, hablamos en que ambas instituciones pueden llevar a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las circunstancias que rodearon el caso de una negligencia médica. Esto implica recopilar la evidencia, entrevistar a testigos y revisar los registros. Cuando hablamos de las recomendaciones y acciones correctivas, pues hablamos de que una vez que se establece la negligencia ante la CONAMED y la CNDH, pueden emitir estas recomendaciones tanto al establecimiento de salud involucrado como a las autoridades competentes, que nos quiere decir que la CONAMED pues prácticamente es un conciliador entre un paciente y el servidor público. La atención a víctimas, ambas instituciones pueden proporcionar apoyo y asesoramiento a las víctimas de negligencia médica, ayudándolas estas obviamente a comprender sus derechos y opciones legales que tienen. Y por último, cuando hablamos de sanciones, pues hablamos de casos en que ambas instituciones pueden, casos graves de negligencia médica, involucren violaciones graves a los derechos humanos, que es la CNDH, que pueden recomendar sanciones disciplinarias o legales contra los profesionales de salud. En resumen, pues obviamente la intervención con la CONAMED y la CNDH ante la comisión de un acto de negligencia médica es esencial para asegurar la recomendación de cuentas, la justicia y la prevención de futuros incidentes similares. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta o todo está claro? ¿No ninguno? Bueno, seguimos. Las leyes federales aplicables y normas oficiales mexicanas ante la comisión de este ilícito nos habla que la legislación mexicana aborda variedad de ilícitos y existen diversas leyes federales y normas oficiales que aplican para prevenir y sancionar estos actos. Algunas de las leyes federales o normas oficiales mexicanas aplicables ante la comisión de ilícitos, que obviamente estas incluyen la Ley General de Salud. Quiere decir que esta ley establece las disposiciones generales para la regulación de salud en México. En particular, el artículo quinto, que es la que nos dice que esta ley trata sobre la responsabilidad profesional y la negligencia médica. El Código Penal Federal, este contempla delitos como lesiones, regulación de culposas o imprudenciales, que pueden aplicarse estos en casos de negligencia médica o que resulten daño o lesiones a los pacientes. También es importante la norma oficial mexicana, la NOM 004, sobre el expediente clínico. ¿Por qué el expediente clínico? Porque esta norma establece los criterios que deben seguirse en la elaboración y el manejo de almacenamiento de los expedientes clínicos, lo que puede ser relevante en estos casos, la negligencia médica, lo que cuestione la documentación adecuada de los procedimientos y tratamientos que obviamente se le dieron, ¿no? Y la norma oficial mexicana, que es la norma 168 sobre el expediente clínico también, que esta se refiere que los requisitos mínimos que deben cumplir los registros médicos para garantizar la calidad de la prestación en los servicios de salud. Adelante, doctora Nay, con todo gusto. ¿Cuál es su pregunta? Hola, Lick, muchísimas gracias. Yo tengo una duda.
Tengo una duda, espero no interrumpir. No, Para demandar ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de la CONAMED y la CNDH, ¿qué pasos o procedimientos necesito seguir? bueno, creo que es una buena pregunta. Estamos hablando de leyes, estamos hablando de que la CONAMED eh, es un conciliador y donde entra derechos humanos, ¿no? Claro que sí, doctora. Claro que sí, empezamos con pasos o procedimientos como el reunir la evidencia, que es el paso principal o el importante, donde tenemos que recopilar todos los datos o documentos relacionados con el caso, como los registros médicos diagnósticos, los informes de especialistas. Cuanta más evidencia se tenga, mucho que mejor. También siempre se tiene que consultar con un abogado como un siguiente paso. ¿Para qué? Para que éste obviamente lo pueda asesorar sobre los derechos y ayudar a navegar sobre todo el proceso legal. Muchos de los pacientes pues desconocen sobre esa parte, ¿no? Sobre esa vía, sobre la cuestión de la de qué, cómo proceder ante la CNDH o ante la CONAMED. Como tercer punto, siempre tenemos que notificar a la institución de salud. ¿Por qué? Porque antes de iniciar siempre una demanda es importante notificar a las instituciones médicas sobre su intención a demandar, en este caso por negligencia. Esto puede llevarse mediante una carta formal a esta institución, pero siempre es importante notificar a la institución de salud. Ahora sí, se presenta una queja ante la CONAMED. ¿Qué es lo que va a hacer la CONAMED? Es la encargada de mediar conflictos entre pacientes y prestadores de servicios de salud en México, que debe presentar de forma, obviamente, formal, pero ¿qué va a hacer la CONAMED? Pues únicamente tratar de conciliar. Siempre va a ser un conciliador sobre este, va a tratar de que se llegue a un acuerdo. Pero ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo? Ahora sí, ahora sí nos iniciamos un proceso ante la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque pues esta es quien nos va a ayudar a defender por violación sobre tus derechos humanos, especialmente si estamos considerando una negligencia médica que ha afectado nuestra salud y el bienestar. Y obviamente al final, pues preparar o tu demanda, si obviamente sin ninguna de las acciones anteriores pudo resolver nuestro problema. ¿Qué puede proceder? Presentar una demanda legal, pero ya ante los tribunales competentes. ¿Para qué? Para que se siga un procedimiento. No sé si quedó un poquito claro, Doc. Perfectamente claro, le agradezco mucho, Lick. Gracias, doctor. Hablamos, pasamos a los aspectos éticos y legales en el ejercicio profesional de salud. ¿Qué, ¿Con qué temas vamos a empezar? Obviamente, siempre dándoles una pequeña introducción sobre los aspectos éticos y legales que rodean el ejercicio profesional en el campo de la salud. Hoy exploraremos una serie de temas cruciales que afectan a los profesionales de la salud en práctica diaria, desde el régimen jurídico del acto médico hasta la responsabilidad profesional médica, pasando por cuestiones como la negligencia, la violencia obstétrica y la objeción de conciencia, que son temas pues obviamente muy importantes. El régimen jurídico del acto médico nos dice que es una actividad compleja que implica la interacción entre el médico y el paciente y está sujeto a una serie de normativas legales y éticas, que quiere decir que en este contexto es esencial comprender las bases legales que regulan el ejercicio médico, incluyendo los aspectos como el consentimiento informado, la confidencialidad médica y la responsabilidad. Eh, Saber ponerse, uno de los parámetros, saber ponerse en el lugar de otro, sentir como él o ella, disponer o ayudarle cuando enfrente dificultades. Me gustaría darles un ejemplo. Imaginemos que un paciente acude a una consulta médica con síntomas preocupantes. El médico, siguiendo los principios éticos y legales que rigen la práctica, obviamente eh, lleva a cabo un examen exhaustivo y realiza pruebas diagnósticas para determinar el problema de la salud del paciente. Pero durante la consulta,
el médico explica al paciente de manera clara y comprensible cuál es su diagnóstico, el tratamiento que existen y cuáles son los riesgos y beneficios asociados en cada opción. Este proceso se conoce como un consentimiento informado. Ahí entramos con el consentimiento informado, donde el paciente tiene derecho a participar activamente en las decisiones de su propia salud basadas en información completa y comprensible, proporcionada por el médico. Una vez que el paciente ha tomado una decisión informada sobre su tratamiento, el médico procede en el plan acordado durante todo el proceso. Pero durante el tratamiento surgiera algún problema debido a una negligencia por parte del médico, como un error de la administración de medicamentos, el paciente tendría derecho a buscar reparación a través de acciones legales. ¿Por qué razón? Porque aquí entra el juego de la responsabilidad profesional del médico, quien debe rendir cuentas de las acciones y asumir las consecuencias legales de cualquier error o mala práctica que haya cometido. También hablamos sobre negligencia, impericia o imprudencia. La negligencia se implica una conducta omisiva contraria a las normas que imponen o un determinado comportamiento. La imprudencia es una conducta positiva consistente en una acción que se ha realizado de manera inadecuada, precipitada o prematura. Y obviamente la imperencia consiste en la incapacidad técnica para el ejercicio de la función, profesión o arte. ¿Qué quiere decir? Um, Me gustaría también darles un ejemplo, porque imaginemos que un cirujano realiza una operación de apendicitis. Eso es muy común que constantemente pasa, ¿no? Y en el cual tenemos que estar informados. Pero imaginemos que el cirujano realiza una operación de apendicitis al paciente. Durante la cirugía, el cirujano comete un error al cortar accidentalmente una arteria importante, lo que resulta en complicaciones graves para el paciente. ¿Por qué negligencia? ¿Por qué vamos a considerar en ese tema negligencia? Primero, porque podría estar presente si el cirujano no siguiera los protocolos establecidos para la cirugía de apendicitis. Entonces ahí hablamos de una negligencia, cómo no verificar adecuadamente la ubicación de las estructuras anatómicas antes de realizar el corte. Entonces ahí hablamos de una omisión que debe de tener cuidado por considerarse una negligencia. Entonces, ahí hablamos de que el cirujano, a pesar de que conocía los protocolos, pues no lo hizo, ¿no? Y la imprudencia, pues esta podría aplicar si el cirujano carece de conocimiento o habilidad necesarios para llevar a cabo la cirugía de manera segura y efectiva. Y cuando hablamos de imprudencia, es que podría ser evidente si el cirujano, a pesar de tener los conocimientos, las habilidades adecuadas, pues este realiza la cirugía de manera descuidada o apresurada. ¿Se imagina? Sin tomar las precauciones necesarias para evitar errores. Por ejemplo, si el cirujano no está concentrado durante la operación o ignora señales de advertencia de posibles complicaciones, que esto podría considerarse pues como una imprudencia. La combinación de estos elementos podría resultar en una situación médico-legal compleja, donde se evalúa si la conducta del cirujano fue negligente, imperita, imprudente o una combinación de estas tres, que podría ser como un resultado experimentado por el paciente. No tenemos mucho tiempo, más sin embargo, sí es importante, es un tema en donde la verdad, pues nos llevaríamos mucho tiempo, ¿no? Muchas horas. Entonces, sí es importante ir conociendo qué es una negligencia, qué es una imprudencia y una impericia. Entonces, trato de dar lo más, de darles un poco de ejemplos para que esto, pues, obviamente, pues lo vayamos conociendo más, más de cerca, ¿no? Hablamos también de la voluntad anticipada. Es un concepto ético y legal que permite a los pacientes expresar sus deseos respecto a su atención médica futura en caso de que no puedan tomar decisiones por sí mismos. Esto incluye aspectos como la negativa al recibir ciertos tratamientos o la designación de un representante para tomar decisiones en su nombre. Eh, no sé cuánto tiempo llevemos. Así me gustaría ir dando pues algunos temas, unos ejemplos
pero pues el documento de instrucciones de cuidados paliativos previamente está autorizado por la Secretaría, más sin embargo siempre es importante saber que una voluntad anticipada podríamos imaginar que es un paciente con una enfermedad terminal, ¿no? Que consiste en una situación de posibles decisiones médicas al tomarse en el futuro y recibe y decide redactar un documento de una voluntad anticipada. ¿Como cuál? Como cuando estamos ya en un estado en el que tenemos que estar conectados. Entonces, mi voluntad es prácticamente no estar. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero que me hagan alguna reanimación, no quiero que me des alguna reanimación, o sea, siempre y cuando vayamos con pues muchas gracias, doctora. Creo que siento que voy tratando de escribirlo más rápido. Entonces, siempre es importante conocer, obviamente, la voluntad anticipada. Cuando hablamos sobre la violencia obstétrica, es una forma de violencia de género que afecta a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Se manifiesta a través de prácticas médicas abusivas, como la falta de consentimiento informado del trato irrespetuoso o humillante y la medicalización excesiva del proceso del parto. ¿Qué quiere decir? Hoy en día vivimos esa parte. No con todos, pero todavía hay enfermeras, hay médicos que en el cual insultan, gritan o maltratan o dan una mala atención, forzan a cesáreas, intervenciones no autorizadas. Entonces siempre es importante conocer que todo eso forma parte del marco jurídico en el que también es nuestro derecho a recibir una buena atención. Entonces es importante ir conociendo. No sé si hasta ahorita tenemos alguna pregunta, alguna duda, sino para irnos pues más recio. Entonces siempre es importante conocer sobre esta situación. Bueno, cuando hablamos de la objeción de conciencia, la objeción de conciencia es el derecho que tienen los profesionales de la salud al abstenerse de participar en prácticas médicas que contradicen sus convicciones, que debe ser el ejercicio de manera responsable e ir respetando los derechos y dignidad de los pacientes. Si es un sí o es un no, la objeción de conciencia es un recurso de proteger la libertad de conciencia del personal de salud. ¿Cómo cuál? Me gustaría dar un ejemplo sobre este punto. ¿Por qué? Porque imaginemos que una enfermera que trabaja en un hospital público, donde se realizan intervenciones legales del embarazo, abortos, hablemos del aborto. En estas circunstancias, sin embargo, debido a sus convicciones religiosas, la enfermera se opone firmemente al aborto y considera que participar en cualquier procedimiento relacionado con él sería una violación a sus creencias personales. En este caso, la enfermera decide ejercer su derecho de objeción de conciencia y solicita no ser asignada a tareas relacionadas con la interrupción de embarazo. Como resultado, la administración del hospital obviamente debe de respetar su solicitud y garantiza que la enfermera no sea asignada a ningún procedimiento de aborto ni que requiera proporcionar atención directa a pacientes que buscan este servicio. La enfermera, por ejemplo, la enfermera decide, ejerce su derecho a la objeción de conciencia de manera responsable, obviamente, al comunicar claramente sus objeciones y garantizar sus decisiones legales, que no afecte la atención médica de los pacientes que buscan el servicio de interrupción del embarazo. Entonces, ahí hablamos de que pues ella está siendo clara, ¿no? Sobre esta situación. Y por último, hablemos de la responsabilidad profesional médica. ¿Qué quiere decir? La responsabilidad profesional médica implica la obligación ética y legal que tienen los profesionales de la salud de responder por sus acciones y decisiones en el ejercicio de su profesión. Esto incluye aspectos como la diligencia debida al respecto de los estándares de atención médica y la asunción de las consecuencias de posibles errores o negligencias. ¿Qué quiere decir? Acá pongamos un ejemplo de lo que sería una responsabilidad.
Hoy en día, híjole, todos queremos un bypass, ¿no? Imaginemos que un cirujano realiza un bypass, pero un bypass coronario en el cual el paciente con enfermedad, pero el paciente tiene una enfermedad cardíaca grave. Y durante la cirugía, el cirujano comete el error de suturar una arteria coronaria de manera incorrecta. ¿Esto qué va a resultar? La obstrucción parcial que causa complicaciones postoperatoria para el paciente. ¿Qué quiere decir? Que durante este caso el cirujano tiene la responsabilidad de responder por sus acciones y decisiones durante la cirugía, que esto implica ciertos aspectos, como cuáles, digamos, el de diligencia de vida, que el cirujano está obligado a ejercer la diligencia debida en el cuidado y el tratamiento del paciente. Esto significa que debe seguir protocolos médicos establecidos, utilizar técnicas quirúrgicas apropiadas y tomar las precauciones necesarias para minimizar el riesgo de errores o complicaciones durante la cirugía. El respecto de los estándares de la atención médica y la asunción de consecuencias de posibles errores o negligencias. Por ejemplo, la responsabilidad del profesional, del cirujano, implica conocer el error cometido durante la cirugía, tomar medidas para remediarlo y aceptar la responsabilidad por las consecuencias del mismo. Entonces, el cirujano está sujeto a acciones disciplinarias por parte de las autoridades médicas y ser legalmente responsables. Así que determina que su conducta constituyó en una negligencia o una mala práctica. Entonces, es importante que todos estos temas, pues obviamente los vayamos conociendo poco a poco. También la responsabilidad del médico y la obligación que, que pues tienen es de reparar y hoy nos marcan que tenemos 10 minutos, ya terminamos. Hablemos en conclusión que los aspectos éticos y legales para el ejercicio profesional en el campo de la salud son fundamentales para garantizar la calidad de la atención médica y proteger los derechos de la dignidad de los pacientes. Es imperativo que los profesionales de salud estén familiarizados con cuestiones y la integren en su práctica, promoviendo así una atención médica segura y respetuosa. Gracias por su atención. Deseo que les haya servido. Yo sé que fue de manera rápida, no nos permiten más tiempo el Zoom, más sin embargo, se trató de dar lo más explicado que se pudo. Y pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias, doctora, a cada uno de ustedes que se conectaron para poder escuchar sobre este tema principal. Comúnmente nos pasa con un familiar, con un colega. Entonces siempre es importante estar informados. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguien tiene alguna duda? Muchas gracias. Se trató de ser un poquito lo más claro. Al contrario, buena ponencia, muchas gracias. Al contrario, ojalá podamos hacerla más amplia. Creo que es un tema muy principal que deberíamos de estar informando en nuestros centros de trabajo para que todos vayamos conociendo. Muchas gracias. ¿No hubo alguna duda? ¿Tuvieron alguna duda? Hoy creo que mi cámara está apagada todo el tiempo. Creo que el internet anda muy mal. Sí, estuvo apagada todo Todo el tiempo. bien, Edith, muchas gracias. Excelente tema. Muchas gracias a ustedes por estar presentes y pues al contrario, agradecerles. Esperemos más adelante poder dar el tema lo más amplio que se pueda. Muchísimas gracias, Liz. Fue muy enriquecedor escucharle. Le agradecemos sus ponencias. Esperamos que nos siga invitando. No, Gracias por muchísimas todo. gracias. Quedó perfectamente claro. Muchas gracias a cada una de ustedes.
Gracias, psicólogo, y gracias por estar presente. Que pasen bonita noche. Muchas gracias por el tema tan Igualmente. enriquecedor. Gracias a cada uno de ustedes. ¿Nadie se quedó con dudas? Claro, sin dudas. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, psicólogo. Bonita noche.